noches. Este es el programa número 157 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Romina Lugo y José María Calderón. Y hago extensivo el agradecimiento a los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Un agradecimiento especial a los creativos que diagramaron la publicidad de este programa, que pasan acá por la pantalla de Canal 4, donde se especifica día y hora y demás detalle de Corrientes antes y ahora. Recordamos a Isabel Aguirre de Aquino. 1982, 12 de octubre, 2022. 40 años de sus fallecimientos, entonces recordamos a la señora Isabel Aguirre de Aquino. Isabel Aguirre de Aquino, primera intendente mujer de Mercedes Corrientes. Fue la primera mujer mercedeña que ocupó el cargo de intendente municipal en el año 1961-62. En ese breve paso por la función pública, pudo desarrollar su capacidad para trabajar al servicio del progreso de nuestra ciudad. Fue una mujer de extensa trayectoria en el campo de la política, caracterizada por su permanente colaboración con las instituciones del medio, siempre pensando en el futuro y en el bienestar de los demás. Nació en Mercedes en 1904, hija de don Atanasio Aguirre, destacado y conocido dirigente del Partido Autonomista, y doña Felipa Leguizamón, casada, Isabel, con don Alberto W. Aquino, con el cual tuvo 3 hijos, Neneca, Pocha y Quela. Falleció en Mercedes Corrientes el 12 de octubre de 1982 a los 78 años. Bueno, en algún momento vamos a hacer algo más extenso, traer a alguien que la conoció y muy bien, para que nos dé más precisiones sobre la vida, la trayectoria de Isabel, quien fue una persona muy querida, sigue siendo, muy respetada, obviamente sigue siendo, en nuestra ciudad de Mercedes. También fue presidenta del Mercedes-Benz Tennis Club. Bueno, tuvo una extensa trayectoria, como dice acá, y trabajó para el progreso de nuestra ciudad. Isabel S. Aguirre de Aquino. Ahora, el viernes cumple años la Biblioteca Popular Literaria Belgrano Más,
de un siglo. Esta es la única biblioteca popular de la ciudad de Mercedes y quizás una de las pocas de la provincia. Y prestó y presta una gran utilidad cultural en nuestra ciudad. Tiene una gran cantidad de volúmenes, de libros, más de 20.000, 25.000. Mi mujer fue 23 años bibliotecaria recibida acá en esta biblioteca. Y como dije, desarrolló y desarrolla una gran actividad cultural. No es valorizada por los gobiernos como debería ser, pero bueno, ellos desarrollan una actividad silenciosa, pero muy eficaz. También en algún momento vamos a ampliar sobre la Biblioteca Literaria Belgrano, una biblioteca popular. Y este viernes va a haber un festejo para recordar un nuevo cumpleaños de esta Casa de la Cultura de la ciudad de Mercedes. Ahora voy a ir a la Pilarcita. La Pilarcita, la niña milagrosa. Esto yo lo escribí en Facebook y en esa oportunidad, ya hace un tiempo, años atrás, tuvo 96.164 personas alcanzadas, 16.847 interacciones, 113 comentarios, 730 veces compartido esto que yo escribí. Y dice que la Pilarcita nació en el paraje Capitaminí, desde donde partió acompañando a su padre en un carro cargado de postes, con destino a Los Pagos. Los Pagos es del otro lado del río Corriente, en Concepción. Ya en el departamento de Chavarría, en un muy brusco movimiento del carro, se le cayó a la Pilarcita la muñeca de trapo que llevaba como juguete. Al pretender rescatar a la muñeca, se cayó del carro y fue aplastada por sus ruedas, que le produjeron una muerte horrenda. En el lugar donde murió la niña fue levantada una capilla, visitada por cientos de devotos y promeseros que creen que la niña es milagrosa. Cada promesero, si considera que su pedido ha sido escuchado por la niña, debe llevarle una muñeca para cumplir con ella. Muñecas de todos los tipos rodean una placa de hierro forjada que la recuerdan. Al lado de un rancho humilde, pero prolijo, los cuidadores. Un viejo matrimonio criollo repiten con orgullo la historia de la pobre pequeña. Se consideran sus guardianes y hablan de cuán poderosa es a quien llaman la Santa. Con convicción dicen que, si llegamos a necesitarla, no dudemos en invocarla. También nos cuentan cómo, cuando vienen los promeseros, tocan chamamés para alegrarla en el más allá. La sepultura de la niña está en un lugar del nacimiento, en el paraje Capitaminí. Las muñecas le llevan
de ofrenda recuerdan a aquella muñeca de trapo que la acompañaba a la niña en sus largas travesías, acompañando a su padre. Bueno, yo escribí entonces sobre la Pilarcita y lo publicamos, fue publicado este trabajo. Bueno, en algún momento lo vamos a dar a conocer más ampliamente. Y también dice que nació en el paraje Capitamini, ubicada en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, y donde se inician los bañados del río Corriente, desde donde partió acompañando a su padre en un carro cargado de postes con destino a Los Pagos, Concepción de Yaguareté, Corá. Era una niña inquieta, atenta a ayudar. Cuando un mayor realizaba un trabajo, le alcanzaba algo que faltaba o iba a faltar. Parecía adelantarse a lo que iba a ocurrir, anticipándose a los hechos. Era el don que la hacía distinta. En algunos momentos se alejaba de su casa, miraba el horizonte ensimismada, reflexionando, pensando con la vista enfocada a lo lejos, o muy lejos, allá en los bañados, cubiertos de aguas y camalote, con garzas de distintos colores volando, yacarés y carpincho, yaguaretés, gatos monteses, patillos, caranchos, cuervos, algún dorado que daba un ágil salto y regresaba a las cristalinas aguas del río Corrientes. Era una niña distinta, distante de la realidad. Parecía esperar un llamado, una orden, algo que la intrigaba y la hacía estar atenta. Sentía como que su existencia estaba truncada, que era predestinada, estaba más allá de la realidad cotidiana. Era una niña muy activa, vivaz, acarreaba agua con el tumbero aguatero, juntaba las lecheras, ayudaba a ordeñar los terneros, que parecían obedecerle. Cuando ella le ponía el cabresto en el cuello, no se resistían, como cuando lo hacían sus hermanos. Había como un entendimiento inentendible con los animales, igual con su caballo que montaba diariamente. Salía con él por el campo bañado, chapaleando agua y barro. Los animales silvestres no se espantaban, parecían que miraban atentos el paso de la niña y su caballo. El inmenso campo era un mundo testigo, un mudo testigo, que albergaba un gran secreto, próximo a develarse. Un secreto que provenía desde lejanos tiempos. Era una herencia indelegable que la niña no podía rechazar, que le iba a demandar un supremo sacrificio, que iba a redundar en beneficio de muchos que necesitaban de un favor del más allá, y la niña iba a ser la conexión con esos seres que habitaban en el espacio infinito del universo. Bueno, muy bien, esta es una parte, entonces, de este trabajo que hice Santos, Profetas, Mártires y Leyendas y Creencias Correntinas sobre esta niña. En el próximo programa voy a seguir entonces leyendo esto sobre la Pilarcita, la niña santa, que reitero, está enterrada en Capitamini, pero falleció aplastada por la rueda del carro de su padre, camino a Concepción de Yaguareté, Corá, pasando ya Chavarría. Bueno, el programa pasado también había leído sobre el comercio. Este trabajo sobre
todo tipo de comercio. Comienza ya 1300 y pico, cuando un rey, Malí, o un emperador, sí, Malí, comerciaba sal y oro. Y se considera que fue el hombre más rico del mundo. Si traemos el dinero que ganó entonces a la actualidad, dicen que tendría una fortuna de unos 400.000 millones de dólares. Bueno, como dije, este trabajo abarca todos los comercios, absolutamente, casi, o una gran mayoría del comercio local, provincial, nacional y fundamentalmente internacional. Todos los comercios. Y bueno, yo estuve leyendo ya parte del prólogo y ahora lo voy a finalizar, que dice: ser comerciante no es una tarea más, es una pasión oculta que se reitera día a día. Es un fuego que no se apaga y se incrementa con el tiempo. El comercio atrapa y aprisiona a los que ejercen esa noble profesión, vituperada por algunos gobiernos. Agio y especulación para combatir el incremento del costo de vida, impulsado por las malas políticas económicas, las erróneas decisiones, el gasto excesivo y las filtraciones espurias. El sueldo no alcanza y la culpa la tiene el comerciante. Es culpa los errores ajenos. No es el comerciante el que forma los precios. Solo reflejan una realidad de un rumbo económico. El comercio y el comerciante reciben los azotes de la realidad y los golpes infundados. Son expiatorios de culpas ajenas. El comercio entre países posibilita el desarrollo de los pueblos, le da consistencia a las economías, evita conflictos graves induciendo a una equitativa transacción que posibilita el entendimiento mutuo. El comercio hace crecer las regiones, posibilitando el desarrollo de las potencialidades. La producción se fortalece y se expande, se tecnifica para lograr un mayor rendimiento que permita satisfacer las necesidades del demandante. El hambre en el mundo es satisfecho o combatido por el comercio entre los países, lo que evita graves conflictos. Entonces, esto ya es el final de la introducción que hice de este trabajo, el comercio. Creo que lo estamos ya armando, 100 y pico de páginas, ¿no? Y lo vamos a presentar en algún momento. Ahora voy a leer, justamente que estamos hablando sobre el comercio, un trabajo que hizo mi nieto, Facundo Iglesias Fresiri, que es recibido de periodista de las ciencias de la comunicación, estuvo becado en Finlandia un año, ganó hace poco nomás un importante premio de ADEPA, también de un diario de España. El premio consistió en 25 días recorriendo Europa, algunos lugares. Estuvo también en Las Vegas, en una reunión de allí, algunos días en Las Vegas. Y entonces dice el título: los shopping del shopping. Bueno, este es su trabajo, lo publicó el diario El Río Negro, que es el principal de la Patagonia. Él escribe para varios medios, The Guardian, también otro diario inglés, también una revista. Y bueno, y ahora El Río Negro, que le publicó del shopping a la AP del celular,
¿Dónde y a qué precio? Eligen comprar la ropa los argentinos. Los elevados precios de la ropa argentina siempre fueron un tema de conversación. Sin embargo, hoy a la queja le apareció una nueva respuesta. ¿Y no buscaste en Shein la visión de empresarios y consumidores? Entonces, como dije esto, lo escribió mi nieto Facundo Iglesias Fresini. Los elevados precios de la ropa en Argentina siempre fueron un tema de conversación. Sin embargo, hoy a la queja le apareció una nueva respuesta. ¿Y no buscaste en Shein? Es que, desde la apertura importadora de la administración libertaria, que incluye el levantamiento total de las barreras a plataformas de venta online China, los consumidores argentinos acceden fácilmente a prendas más baratas. Con un par de clics se puede comprar con envío gratis a todo el país una zapatilla trekking de 25.000 pesos, una campera yen de 40.000 pesos, prenda que en el shopping argentino pueden valer con suerte el triple. La contracara de esta explosión de ventas, puerta a puerta, sustentada en la liberación económica, es una exacerbación de la crisis en la industria textil argentina, ya golpeada por un generalizado desplome del consumo. La pérdida de empleo representa la caída más alta en los sectores industriales y un tercio de todos los empleos fabriles perdidos. La Cámara Industrial Argentina de la Industria, en tanto, afirma que se están perdiendo 1.500 puestos de trabajo por semana. Esto no es todo. Según estimaciones de esta Cámara, en lo que va del año, los argentinos gastaron 2.200 millones de dólares en ropa durante sus viajes al exterior, un aumento del 111% con respecto al año pasado. Los precios relativamente bajos de Shein o Temu justifican saltearse los talleres argentinos y comprar directo en Beijing, según los usuarios de esta plataforma. Por 51.000 pesos me compré un pantalón tipo jogging, una campera impermeable, dicen al diario El Río Negro, donde este artículo fue escrito para ese diario, Camila Moiteni, de 31 años, comunicadora especializada en la Universidad de Buenos Aires. Con esa plata, quizás acá, no sé si te compras una remera. De todas formas, el menor valor no es la única razón. También era un tema de variedad de talles. Generalmente no compro jogging online porque nunca me entran. Siempre tengo que ir a probarme y esto tenía una amplitud de talles bastante particular. Entonces aproveché, compré todo grande y bueno, me quedó perfecto. Según Molteni, que suele apoyar a la industria nacional, adquirir ropa en un shopping se volvió prohibitivo, aunque usar Shein la llena de contradicciones. Por un lado, este monstruo chino está destruyendo la industria y por otro, una dice, y bueno, un poco se destruyó a sí misma con estos precios. Reflexiona. Que una camisa salga 200 lucas es como, bueno, ¿qué compra esto? Otros tienen menos reparo. La crítica de la industria textil contra Shein es insólita. No tiene defensa alguna. El nivel de ganancia que pretenden es demencial, dice Pedro, un sociólogo del CONICET, que pide no aparecer con su nombre real.
Lo más irritante es que cada eslabón de la cadena de elaboración y venta le echa la culpa a la anterior, hasta terminar en una cosa bizarra, victimista de parte de un negocio que pretende vender una zapatilla a 200.000, 400.000 pesos, un yen a 250.000 o 300.000 pesos. Entonces, no siento ninguna contradicción porque considero un mercado al menos miserable. Para Luciano Galfone, director de la empresa Unifevers y presidente de Proteger, son injustas las acusaciones sobre los altos precios de las prendas producidas en Argentina. En una reunión con periodistas en el barrio porteño de San Telmo, dijo: en la Argentina la ropa no es cara. En la Argentina es caro todo. Pero cuando me voy afuera, comparo el precio de la ropa porque, ¿sabes qué? Si me quiero traer un Audi de afuera, no me entra en la valija de desafío. El problema, según Galfone, radica en el famoso costo argentino. Según las estimaciones de Proteger, el 50% del precio de una prenda se conforma de impuestos, casi el 13% del valor en alquileres, mientras que más del 12% va para los bancos. Del costo de que se vende en un shopping cuando es nacional, menos del 10% es el producto terminado. Todo el resto tiene que ver con las cosas que nosotros no manejamos, dijo Galfone. Para el empresario, allí radica la ventaja comparativa de Shein, que no paga impuestos en compra de menos de $400, no cobra logística, el envío es gratis y no gasta en alquiler de locales. Bueno, entonces esta es una parte de este muy interesante artículo basado en una investigación de Facundo Iglesias, Fresini Miñeto, y que esto fue publicado a toda página, en la primera página del diario El Río Negro, que es el diario principal de la Patagonia. Ahora vamos a ir a un chamamé. Sebastián Valenzuela, chamamé La Cañada Porá. La Cañada Porá, entonces, de Sebastián Valenzuela.
Continuamos entonces con Corrientes antes y ahora. Entonces fue el chamamé de Sebastián Valenzuela, Cañada Orá. Entonces tenía Mercedes cuna de acordeonista, pero esto lo dejamos para el próximo programa. Y vamos a hablar sobre el Gran Parque Iberá. Entre la ganadería de subsistencia, la chacra familiar y la casa. Esta publicación me la obsequiaron, entonces la estamos difundiendo en este programa, muy interesante. Allí la gente vivía de la ganadería, la mayoría tenía su chacra, de ahí salía el alimento, de la mandioca salía el almidón, la harina, y del pueblo llevaban lo más necesario: sal, arroz, fideos, cuenta o más rojas, don Rojas, como lo conocen en Concepción de Yaguareté, Corá. A este hombre de 60 y pico de años, ganadero de toda la vida, uno de los tantos testigos del paso de un Iberá postergado a otro como proyecto, bandera y política pública. Las familias criaban sus animales en sus parcelas, vacas que le daban leche, cerdos y gallinas con alimentos. Los huevos también ya tenían ahí, agrega Antonia Segovia, su esposa. A los 20 años comenzaron juntos a cuidar ganado en la estancia San Alonso, ese privilegiado lugar ubicado en el corazón de los esteros, donde más tarde se potenciaría el trabajo de restauración ecológica que posicionó a Corrientes como pionera en la región y en el país. Muchas familias de las distintas localidades que componen el Iberá criaban animales y tenían sus chacras para procurarse el pan de cada día. Ese es el caso de Domingo Mingo González, un vecino de Colonia Carlos Pellegrini, que supo trabajar en el campo junto a sus padres y hermanos y hoy es un guía turístico. En aquellos tiempos muchos de los lugareños eran cazadores, aclara Omar Rojas. A él no le tocó matar animales porque su padre, analfabeto pero inteligente, dice, no les permitió, ni a él ni a sus hermanos. Y eso es algo muy importante, destaca hoy, y lo piensa como padre de 5 hijos y guía turístico. Pero sí vivió esa época en la que cazar era tan normal como usar prendas de cuero. Eran finales de la década del 70 y principio de los 80. Mingo y sus hermanos tampoco necesitaron cazar, pero algunos cazaban por necesidad, aclara, y cuenta que tíos, parientes vendían los cueros a los almaceneros del pueblo, esos primeros acopiadores, y la carne era destinada a la mesa familiar. Para nosotros el carpincho era sinónimo de alimento, cuenta Víctor Chulí Vallejos, un joven de Concepción de Yaguareté, Corá, que ahora trabaja de guía o de mascota, agrega. Al recordar patios donde quedaba una cría que había perdido su madre en alguna cacería. La especie más codiciada en ese entonces era el lobito de río, un animal difícil de cazar, no solo porque ya se veían pocos en los esteros, sino porque no se dejaba atrapar fácilmente. Cuando alguien lo lograba, hacía la diferencia con cueros de 4 lobitos y algún otro más, se compraba una camioneta. Además se ganaba la admiración del resto de los cazadores. Era como un premio, aseguraba Mingo. Los niños también cazaban. Con mi familia cazábamos para la subsistencia, pero no comercializábamos, cuenta Saúl Aguirre, un joven del paraje Caguaí,
que a los 10 o 11 años con su hermano Juan salían a cazar con su padre. Era nuestro rebusque, coincide Domingo Mingo Ábalos, un lugareño que hoy ofrece a los turistas paseos en canoa, tirada por caballos y cuyas fotos ilustraban afiches oficiales de promociones de Liberá y hasta revistas internacionales. Domingo tiene 51 años y hace más de 10 que vive del turismo, pero no siempre fue así. De niño aprendió que la comida llegaba a la mesa cuando se intercambiaban por mercadería los cueros de los animales que cazaban. Junto a sus 3 hermanos, acompañaba entonces a su padre para traer el sustento diario. Tenían entre 6 y 10 años y chuzas en mano se metían entre los esteros con esa lanza artesanal que construían los lugareños para caza y defensa. En algún modo jugaban a ser cazadores, competíamos a ver quién mataba más bicho, evoca Mingo. Era cuestión de trabajo, de subsistencia. Es que antes no existía el turismo acá. Nosotros le matábamos al carpincho, a los bichos para vender el cuero, agrega Catalino Cata Ábalos, el segundo de 4 hermanos que una vez adulto fue a buscar otras oportunidades a Santa Rosa, al pueblo vecino. Cata habla más español y se abre a la charla con mayor seguridad. Mingo todavía esquiva la mirada en un cerrado guaraní, se dirige a Quenique, como todos. Conocen allí a Alfredo Salazar, este lugareño convertido en guía guardaparque y de provincia que generó el encuentro y ofreció el traductor durante la entrevista. Pero en el fondo Mingo quiere contar su historia, la de su pueblo, su gente, su Iberá. Por eso abrió las puertas de su rancho, no sin antes tomarse el justo tiempo para evaluar a quienes llegaban hasta esa zona conocida como Felipe Cue, acceso al arroyo Carambolita en Concepción. Apoyado en la tranquera, Mingo, su hijo Nicolás y Catalino, que lo visitaban por las fiestas patronales, vieron llegar la camioneta de Queneque, a quien saludaron con una sonrisa amable de siempre. Era necesario que el conocido guía y compoblano se adelantaran para informar a los anfitriones sobre la visita, las ganas de conversar con ellos y sumar su historia a este libro. La espera prudente dentro del vehículo terminó cuando Mingo asintió con la cabeza, abrió las puertas de su casa y un poco de su vida. También con un gesto apuró a Nico, que se corrió a poner el agua para el mate, clara señal de buen recibimiento y hospitalidad correntina. Cata acercó un par de bancos y se armó la ronda bajo un imponente timbó que, con su sombra, aliviaba el pesado calor de noviembre. Con la brisa que de estos ratos reflejaba los cuerpos sudorosos salieron las primeras palabras, presentaciones y risas, hasta que Mingo se amanse, como bien dijera luego uno de los tantos guías que debió atravesar esta distancia entre el agua y la vegetación que separa a los foráneos o que, si se quiere, a los pueblerinos de quienes viven en los esteros adentro. La apertura y la confianza se abrieron paso y los anfitriones fueron contando cómo pasaron de matar carpincho y yacarés a cuidarlos y mostrarlos con orgullo. Nosotros solíamos, a la mañana andábamos todo el día y cazábamos una cantidad de carpinchos, con chuza y con perros. No había escopeta, relata Catalino en su recuerdo de la infancia. A veces daban todos juntos y a veces de los pares y con fríos tenían que meterle
meterse en el agua igual a clara. Los carpinchos eran los más buscados en esa época, aunque todo servía para cambiar por algo la comida, y no mucho más que eso. En aquel entonces, cuando su padre era joven y cazaban, servían todos los bichos, valían más, aseguran. Bueno, esta entonces es una parte, vamos a seguir, o voy a seguir relatando todo esto de la gran parte y verá un horizonte común. Ahora acá dicen que cazaban carpinchos con lanzas, especie de lanza que hacían de madera. El carpincho es un bicho muy duro, no se lo mata así nomás. Si no hay balas de por medio, es muy difícil de matar este animal. No es con chuza. Acá dicen que lo mataban con chuza y seguramente esto es cierto. Pero mi experiencia, yo cuando vi matar a algún carpincho en los campos para sacarle el cuero, para hacer tiradores, hay que matarlo, después hay que descarnarlo, pero yo no sé si con una chuza de palo de madera se podía matar este animal. Acá relata perfectamente que era también este animal, era alimento. Entonces, antes de matar una oveja que daba la lana, se mataba un carpincho, es decir, algo había que matar, o una oveja o un carpincho. Preferían el carpincho, porque el carpincho tiene 6 crías, yo no sé si tiene 2, saca por año, es decir, 12, o si no tiene 6 crías en el año, es decir, se reproduce muchísimo más que una oveja, es mucho más rústico, no hay que cuidarlo y demás. Entonces antes se alimentaban de carpincho. Por acá también se dice, se relata, que esta gente se alimentaba de lo que ellos producían, sembraban. Yo no sé si ahora con esto del turismo siguen sembrando, siguen trabajando la tierra, alimentándose en gran parte de lo que ellos producen. La estancia El Socorro, que fue adquirida por Douglas Rainford Tonkin, ese ecologista, en esa estancia era de la compañía Lievi. Allí el mayordomo era el señor Robson, que cuando venía a Mercedes lo hacía en un jardinera o galera, para mejor decirlo, y adelante de él venían como 3 o 4 jinetes, venía de liderar. Bueno, esto es un dato anecdótico. Y luego de la compañía Levis, esto pasó a mano del señor Colonosetti, Carlitos Perea. Bueno, allí en la estancia del Socorro había 20.000 vacas, 15.000 ovejas y 5.000 equinos. Si hacemos una cuenta rápida a valor de hoy, habría más o menos allí unos 20 millones de dólares. Y en Pellegrini estaba el molino de arroz de la arrocera del señor Bruno Dreus, quien llevó su producto, el producto que él producía, sí, el arroz que él elaboraba, a presentarlo en la exposición de Palermo. Ahora todo esto, esta faz productiva, se dejó. Tonkin vendió todo el ganado, creo que destruyó los corrales y puso turismo, y como no hay animales en la estancia, se desarrolla y mucho el pajonal. Cuando hay una seca, si se quema eso, no se lo puede atajar de ninguna manera, detener el fuego de ninguna manera. Y ahora entonces, como no se caza más,
hay muchísimos carpinchos. Se trajo chancho, hay chancho salvaje, se trajo jabalí, no sé dónde aparecieron una cantidad inmensa de jabalí, también pecarí, que es una especie de chancho, jabalí, bueno, y están allí los yaguaretes. Es decir, se cambió totalmente lo que era antes el Iberá por donde había cazadores, había gente que criaba ganado, había gente que sembraba, había gente que tenía una gran producción, y esto se dejó todo y ahora esto se destina al turismo. No hago una comparación, tampoco una evaluación, sino doy datos. En una estancia había 20 millones de dólares que iban produciendo terneros, corderos, potrillos. Ahora hay jabalíes y demás, pero claro, hay turismo también. No sé lo que producirá el turismo. Bueno, muy bien. Ahora voy a ir al Lobizón en Mercedes. Esta es una fantasía literaria. Como todos los cementerios, el de Mercedes guarda silencio y misterio. Allí donde el tiempo se detiene entre cruces gastadas y mármoles partidos, el viento arrastra susurros que parecen venir del más allá de la vida. Quien camina por su sendero sabe que no está solo. Los muertos vigilan, y entre ellos uno se alza con mayor fuerza en la memoria y en el miedo: el Lobizón de Mercedes. Los viejos del pago aseguran que su tumba no es una más. Está en la parte antigua, cerca de la cruz mayor, donde las sombras caen más pesadas. La lápida en latín, lengua de clérigos y de exorcismo, advierte lo que pocos se atreven a leer en voz alta. Per latrae canes. A ver, lo voy a leer de nuevo. Per latrae canes. Comienza la inscripción como si se tratara de un conjunto que mantiene al muerto en su lugar. Nadie recuerda su nacimiento ni su muerte. Lo que sí recuerdan es su maldición. Dicen que en la vida fue agricultor, hombre de campo, callado y recio. Pero una noche de luna, un perro rabioso lo mordió en las afueras del pueblo. El mal no fue solo de carne. En sus ojos comenzó a arder un fuego extraño, y bajo el influjo del plenilunio, su cuerpo se transformó. Lo vieron, cuentan, corre por los callejones de Mercedes con garra y fauces que no eran de hombre. Algunos juran que fue cazado y enterrado con un puñal de plata en el corazón. Otros que murió asesinado por balas, víctimas de enemigos que disfrazaron de leyenda lo que era un crimen. Sea cual fuera la verdad en Mercedes, nadie ignora lo esencial. Su tumba sigue viva. Los serenos lo saben. Caminan de noche con balas y cuchillos de plata, regalo de un viejo platero que entendía de supersticiones. Por las dudas nomás, dicen, pero evitan ese rincón cuando la luna sube redonda sobre los techos. Los visitantes del camposanto en atardeceres nublados aseguran haber oído rugidos que son
que no son de un perro ni de un hombre. Y algunos aseguran que, en noches de tormenta, una nube negra se desprende de la lápida bendecida por el Vaticano y vaga entre las tumbas, husmeando carne fresca. Los estudiosos o estudiosos con libros en la mano hablarán de rabia, de fiebre, de alucinaciones. Los incrédulos sonreirán y pasarán de largo. Pero el pueblo que sabe lo que sabe mantiene encendida la chispa del miedo, porque hay algunas de las historias que se callan, pero que los hueseros recuerdan. Y así el lobizón de Mercedes sigue entre dos mundos, encadenado por agua bendita, por hierro sagrado, pero libre de espíritu cuando la luna lo llama. Quizás sea venganza lo que busca, quizás solo compañía en su condena eterna. Por eso, si alguna vez visitas el cementerio de Mercedes, hacelo bajo el sol pleno, nunca al caer la tarde, nunca cuando las sombras alargan los cipreses. No es miedo, claro que no, es respeto, respeto a los muertos y a aquel que no quiso quedarse quieto en su tumba. Bueno, entonces esto es un relato, una fantasía literaria, el lobizón de Mercedes. Bueno, con esta damos por finalizado ya este programa, finalizando ya. Vamos entonces a un chamamé de Sebastián y Joaquín Cabrera. El chamamé es No cualquiera es correntino. Chamamé entonces de Sebastián y Joaquín Cabrera. No cualquiera es correntino. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite,
El próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características. Recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube para que quede como un archivo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.